Hola y bienvenidos al podcast número 15 de Píldoras para Zoho CRM, el primer y único podcast de Zoho CRM en español. Bien, en este capítulo, en este podcast, quería hablaros de un tema muy interesante, como creo que son todos los que estamos debatiendo, bueno, hablando, más que debatir, porque el debate al estar yo solo es relativamente escaso. Como digo, en este podcast quiero hablaros de los flujos de trabajo. Quizá este nombre os pueda sonar un poco raro, un poco ambiguo, pero si lo analizamos es bastante explícito. Es, en realidad, y hablando de una manera muy llana, es la incorporación. Yo siempre digo que utilizar los flujos de trabajo dentro de Zoho CRM es como incorporar uno o más miembros en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque los flujos de trabajo lo que nos permiten es precisamente que Zoho CRM empiece a aportar. Hasta ahora, todo lo que hemos estado viendo, tanto la gestión de los módulos, la gestión de actividades, etcétera, todo ha sido de alguna manera, aunque sí que ya hemos en algún capítulo hemos dado pinceladas de lo que Zoho puede hacer por nosotros, hasta ahora hemos hablado de cosas más interactivas, en el sentido de que somos nosotros los que tenemos que alimentar a nuestro CRM. ¿De acuerdo? Pues hoy esto va a cambiar. Hoy con este podcast lo que quiero es que reflexionáis sobre aquellas cosas que podéis automatizar. Por ello, como decía, si analizamos lo de flujos de trabajo, flujos puede denotar como algo que fluye, ¿no? Son acciones, son tareas, metodologías que de alguna manera vosotros hacéis manualmente en vuestro negocio, ¿de acuerdo? Y son flujos de trabajo precisamente porque están relacionados con el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con Zoho? Pues precisamente lo que nos permite Zoho es hacer esto, es decir, automatizar de alguna manera todos estos procesos. Pero bueno, antes de entrar en materia, creo que toca que os recuerde, ¿de acuerdo? Que os recuerde que estoy trabajando en un próximo curso para administradores de Zoho CRM, ¿de acuerdo? En este curso, espero, si no pasa nada, para finales de septiembre, como mucho, espero tenerlo publicado en esta plataforma, así como en otras plataformas de formación online. Al igual que ya existe un curso en la plataforma de Tutelus, que podéis acceder a él. Además, ahora desde el blog, si os registráis en píldorazconz.crm.com, ¿de acuerdo? Si vais al formulario de contacto de este blog, la página de este podcast, tendréis un 70% de descuento. Sí, habéis oído bien, un 70% de descuento en el curso de más de 3 horas para formar a los usuarios. Este curso está enfocado a usuarios finales, es decir, no es para usar todas estas herramientas que hasta ahora hemos estado hablando, para usarlo de una manera eficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual el curso con este descuento, no os asustéis, se os va a quedar en 9 euros, ¿eh? Entonces yo creo que es un curso bastante interesante que hagáis para terminar de exprimir Zoho CRM. Sí que os quiero advertir que es un curso que ya lleva publicado un tiempo y por tanto el interface sigue siendo el interface que había hasta antes de este julio del 2016, pero no os preocupe eso, porque realmente lo que vais a ver es la metodología, es decir, cómo utilizar las acciones, cómo utilizar las tareas, eventos, es decir, truquillos que se van a poder seguir realizando con el interface nuevo, porque realmente lo único que ha cambiado es en algunas cosas, han cambiado de ubicación, pero en realidad lo importante de este curso, como digo, no es cómo se hace, o sea, sí, es cómo lo haces, ¿no? Es decir, es los ejemplos, las metodologías que os transmito para sacarle provecho, más que si esto ahora está a la izquierda o el menú ahora está a la derecha, ¿vale? En realidad la metodología no ha cambiado tanto, por no decir que no ha cambiado nada. Así que os animo a apuntaros. Solamente habían 20 cupones, no sé ahora a fecha de hoy. Este descuento es un descuento limitado por número. No sé si quedarán pues 10, 12. Así que animaros, porque eso en el momento se termine este bono, pues se han registrado gente
y no sé, ahora mismo la verdad es que no sé, se me ha olvidado mirar y no sé cuántos quedarán. Bueno, pues lo dicho. He hecho esta introducción del curso que ya está hecho, pero lo que quería hablaros era del próximo curso, como os decía, que es para administradores. Y este curso que ya está es para usuarios, cómo manejar Zoho CRM. Este nuevo curso que estoy preparando es cómo configurar, adaptar y personalizar tu Zoho CRM a tu empresa. Creo que va a ser un curso muy interesante, va a ser un curso potente, donde vas a aprender a todas las técnicas de Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, seguimos con el tema que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Que es la automatización de flujos de trabajo. Bien, como decía, vamos a entrar ya en materia y a explicar exactamente qué es esto de los flujos de trabajo. En realidad, un flujo de trabajo, esta automatización, ¿de acuerdo? Esta manera de gestionar las cosas de manera automatizada, está compuesto por varios elementos que quiero explicar aquí para que entendáis y cuando entréis a vuestro CRM veáis claro qué es cada una. En realidad, voy a poner primero un ejemplo para que os ubiquéis y así creo que lo vais a entender mejor. Imaginaros que yo quiero que cada vez que un usuario, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo un formulario web, ¿de acuerdo? Generado con Zoho CRM en mi página web. De esto ya hablamos en un podcast que se llamaba cómo automatizar la captación de posibles clientes desde tu web, ¿vale? Luego pondré las notas en el enlace. Os aconsejo que lo escuchéis y así entenderéis mejor de qué estamos hablando ahora con los flujos, ¿vale? Pero el ejemplo es este, ¿vale? Lo resumo muy brevemente. Tenemos un formulario web que ya hemos creado con Zoho CRM, lo hemos publicado en nuestra web, con lo cual cada vez que alguien se registra en el formulario de contacto, se da de alta en nuestro CRM. Bien, pues lo que quiero es que automáticamente mi Zoho CRM haga dos cosas. Una, que me avise, es decir, me envíe un correo diciéndome, oye, se ha apuntado un nuevo usuario, ¿vale? Un nuevo posible cliente. Y dos, quiero además que me genere una tarea con un vencimiento, por ejemplo, de 2 días. Quiero que antes de 2 días yo me haya puesto en contacto con él. ¿De acuerdo? Es decir, lo haya llamado por teléfono, le haya enviado un email. Lo más normal es que sea un email porque en los formularios el teléfono no se suele pedir, ¿vale? Entonces yo le envío un correo de una manera mucho más personalizada. Y además aprovecho para meter aquí una coletilla también de el podcast en el que hablamos sobre las plantillas de correo, el anterior, si no recuerdo mal. Es decir, aquí podríamos tener una plantilla de respuesta para contactar de manera muy rápida con este cliente. Es decir, yo podría elegir la plantilla de primer contacto con cliente, ¿vale? Y así no tendría que pensar qué voy a escribirle o qué voy a decirle, ¿vale? También pondré en las notas del programa este podcast para que lo escuchéis. Bien, pues ese es el escenario que yo quiero. Quiero que el CRM trabaje, ¿no? Es decir, que me haga esas dos funciones, que me ayude a no perder la oportunidad de contactar con este posible cliente. Vale. Entonces, esto es lo que vamos a poder hacer gracias a los flujos de trabajo. Así que, ¿de acuerdo? Cuando entréis en vuestro panel de configuración en Zoho CRM, veréis que tendréis varios elementos. Cuando entréis en esta parte de automatización de flujos de trabajo, tendréis por un lado varias pestañas. Una será la de reglas de flujo de trabajo y después veréis que al lado, a la derecha, aparecen alertas, tareas, actualización de campos. ¿De acuerdo? Esto os aparecerá a todos y en función de la versión os podrá aparecer otra pestaña, webhooks o funciones personalizadas. Me explico. Las reglas, ahora entramos en qué es cada una y en qué versiones aparecen. Las reglas del flujo de trabajo en realidad es la parte en la que yo le digo al CRM qué quiero hacer. ¿De acuerdo? Es como el organigrama. Yo le digo, él me va a preguntar, cuando se crea yo le puedo decir, cuando un nuevo, en cualquiera de los módulos, ¿vale? Posibles clientes, cuentas, contactos, pues yo le puedo decir, cuando se crea un nuevo registro, cuando se edite, cuando se borre, cuando se actualice un campo, cuando una serie de circunstancias, de eventos, esto es casi como una programación a eventos. Es decir, cuando pase algo de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Estas preguntas también van a diferir o van a ser diferentes en función de la versión que tengamos, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo, la regla, lo que le voy a decir es, cuando pase esto, quiero que hagas esto, esto y esto, ¿vale? Eso es lo que dice la regla. ¿Y qué cosas puedes hacer? Pues puedes hacer, por ejemplo,
lo que estamos hablando. Cuando pase una circunstancia, aquí podríamos generar una alerta, que sería, una alerta es enviar un email. ¿A quién? Tanto al registro relacionado, es decir, al posible cliente, ¿vale? Imaginaros que, siguiendo con el ejemplo que he dicho, si queréis que cuando se dé de alta un posible cliente desde la web, podemos hacer un flujo que diga, cuando se cree un nuevo posible cliente, le envías una alerta al posible cliente diciéndole gracias por haberte registrado. Y a mí otra diciéndome, oye, un nuevo cliente se ha registrado. Y además, ¿qué puedo hacer más? Además de estas alertas, que son comunicaciones por email. Además, quiero que me generes una tarea. Quiero que me generes una tarea, como decía en el ejemplo de antes, que dentro de que con un vencimiento, o sea, se crea hoy, lógicamente, porque se ha dado hoy de alta, pero quiero que me des un vencimiento de 24 horas, de 2 días, de 3 días, ya depende de los plazos que os queráis dar, ¿vale? Y te genera automáticamente la tarea, con lo cual a mí me gusta mucho el tema de las tareas, más que incluso las alertas está bien, pero para mí, ya hablamos en un capítulo sobre el tema de acciones o de actividades. Para mí las tareas son muy importantes porque un correo yo lo puedo leer y se me puede olvidar y no cumplo con mi objetivo. Mientras que la tarea va a estar ahí hasta que yo la cierre, va a estar presente, y además podré generar otros flujos sobre tareas que estén estancadas para que me recuerde que tengo que cerrar esa tarea, ¿vale? Entonces, otro de los, recapitulando, hemos dicho que un flujo de trabajo nos puede generar una alerta, un aviso, una tarea, una acción o actualizar campos. ¿De acuerdo? Es decir, puedo decirle que el campo X cambie de valor. Imaginaros que, no sé, a ver, ¿qué ejemplo poner? Que en este campo estábamos en la situación de un posible cliente, se acaba de dar de alta nuevo, le hemos avisado, nos ha generado una tarea a nosotros, y podemos poner que el campo, yo qué sé, estado, ¿vale? Que era sin contactar, pues pase a intento de contacto. ¿Por qué? Porque ya le hemos enviado un mensaje automatizado de gracias y informándole algo, ¿vale? Para ver si responde a ese correo. Pues podríamos actualizar el campo de estado, en lugar de no contactado, a intento de contacto. Eso podría ser un ejemplo válido. Y después, como decía, hay dos posibilidades más que pueden lanzar los flujos de trabajo. Las reglas de flujos de trabajo, ¿vale? Las reglas del flujo de trabajo, además de estos tres... de estas tres operaciones, nos puede generar, si tenemos la versión profesional de Zoho CRM, un webhook, que es un webhook, pues nos permite, para los que no seáis programadores, esto posiblemente no lo uséis, ¿de acuerdo? Pero en realidad el webhook es una llamada, a un servicio web, ¿vale? Lo que hace es que le envía una información en formato XML o JSON, es decir, una estructura, le dice, oye, se ha actualizado este dato, toma, ahí tienes, te lo envío para que tú lo proceses y hagas otra cosa. Es una manera que permite comunicar a Zoho CRM con otros servicios web, ¿vale? Eso solamente está en la versión profesional. Y una función todavía más de una gama más alta, que es las funciones personalizadas, que esto solamente está en la versión de Zoho Enterprise. Esto que nos permite Zoho CRM, una de las ventajas, una de las maravillas que tiene es que tiene su propio lenguaje de programación, es decir, te deja programar aquellas cosas que con su lenguaje propio, que es Deluge, que es pues precisamente eso, es decir, si yo quiero hacer cosas que Zoho CRM por defecto no encuentro un flujo que me lo haga, pues yo puedo programar que eso se genere, que actualice un campo, varios campos a la vez, no sé, varias cosas, lo que sea, lo que se te ocurra que Zoho no puede hacer, tú con el lenguaje de programación lo puedes hacer. Y además puedes llamar a esa función a través de un evento. Cuando pase esto, quiero que ejecutes esta función. Esto es súper potente. Esto ya es, como digo, esto está en la versión Enterprise y esto realmente le da un potencial al CRM brutal. De hecho, la versión Enterprise con Zoho CRM, el tema de reglas de flujo de trabajo es una pasada. ¿Por qué? Porque nos permite, a diferencia de las otras versiones, ejecutar flujos basados en tiempo, en actualización de campos. ¿Y qué es esto? Pues, por ejemplo, una regla basada en tiempos es que yo puedo poner una fecha, imaginaros, de finalización de contrato, y yo le puedo decir, oye,
días antes de que la fecha de fin de contrato venza o llegue a su día, le puedo decir que avise al cliente diciéndole, oye, dentro de 10 días habrá que renovar tu contrato, o que me avise a mí por si yo quiero preparar una contraoferta. Es decir, me permite sobre un valor de una fecha anticiparme, ¿de acuerdo? O ver si está pendiente de caducar algo. Es decir, la verdad es que para mí las reglas de flujo basadas en tiempo son una herramienta que le da un potencial a Zoho CRM espectacular. Y luego el tema de basadas en campos, en actualizaciones de campos, está también muy bien, porque lo que podemos hacer es que nos va a lanzar un flujo solamente cuando un valor determinado de un campo, ¿vale?, pasa de un estado a otro. Por ejemplo, en las oportunidades, si recordáis cuando hablamos de oportunidades, las oportunidades pasaban por diferentes fases. Pues es una función que se podría, aunque se puede implementar de otras formas, pero una función muy chula es que yo cuando cambio un valor determinado de un campo, puedo lanzar un flujo determinado. Esto es muy interesante, aunque con la versión profesional podemos emularlo, ¿vale? Hay ciertas ¿cómo decir?, características o momentos en los que esta actualización de campos funciona muy bien, ¿vale? Este tipo de eventos funciona muy bien. Bueno, pues poco más. ¿Qué más deciros? Que la automatización, como decía, las reglas, en realidad además ahora han cambiado mucho con el nuevo interface. Esto sí que también quería resaltarlo. El nuevo interface del 2016 ha mejorado muchísimo el interface gráfico a la hora de diseñar reglas. Vais a poder ver cómo ahora en pantalla os diseña en realidad es un organigrama o un algoritmo en el cual tú puedes, en función de un evento, lanzar una acción personalizada, una acción tal. O sea, lo ves muy visual. Antes era un poquito, no es que estaba mal, pero la verdad es que la nueva vista que hay para el diseño de flujos es muy visual. De hecho, creo que a la gente que no viene del mundo de la programación, como es quizá el usuario estándar de Zoho CRM, le va a suponer una gran ayuda, porque el hecho de que sea tan visual lo ves más, te ayuda a verlo, te ayuda a visualizarlo y sobre todo te ayuda a hacer pruebas de error. De hecho, os animo a que que lo probéis, que hagáis prueba de error, que no tengáis miedo, ¿de acuerdo? Podéis hacer alguna prueba y veréis que los resultados son sumamente interesantes, ¿vale? Y bueno, por poner algún ejemplo así antes de terminar, yo qué sé, pues deciros qué casos prácticos, qué cosas se nos ocurre. Yo os he puesto una, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en cuentas se me ocurre que podrías generar una tarea cuando, pues eso, un campo tome un valor determinado. Son cosas que ya he estado diciendo. O que en la oportunidad, por ejemplo, nos envíe una alerta cuando hemos tenido, no hemos tenido actividad con ella en un tiempo determinado. Esto es muy interesante. Esta regla yo la utilizo bastante, y lo que nos permite es, si recordáis, cuando hablamos de oportunidades, la oportunidad es el módulo que nos permite seguir un proceso de venta. Puede haber momentos en que se nos estanque, bien porque tenemos un volumen de oportunidades en la calle, o tratos, como le llaman ahora en el CRM, en las versiones más modernas. Tenemos muchas en marcha, muchas abiertas, y claro, cuando tenemos muchas, el problema ¿cuál es? Pues que atenderlas a todas a veces es complicado. Entonces hay alguna que por lo que sea siempre se nos queda un poco rezagada. Entonces, de esta manera, los flujos, las reglas estas de flujo, lo que nos ayudan es a darnos un toque de atención. Oye, acuérdate que esta oportunidad la tienes más de 7 días y no has tenido ninguna actividad con ella, ¿vale? Esto es muy importante. También, como he dicho ya, podemos a través de flujos enviar y programar comunicación con aplicaciones externas. Y hay un último ejemplo que lo he hecho hace relativamente poco con unos clientes, y es la conversión automática de un posible cliente a cuenta, contacto y oportunidad. Esto está súper chulo. ¿Por qué? Porque os voy a poner el ejemplo real para que veáis que muchas veces cuando decimos es que Zoho CRM no hace esto, no hace lo otro, no. Muchas veces no es que no lo haga, sino que quizá no sepamos pensar cómo piensa él para ayudarle a que nos lo haga. Mirad, aquí os voy a poner un caso que es real. Teníamos una academia, una escuela, bueno, quizá academia siempre parece que piensas en academia de colegio, no, era una escuela, ¿vale? Una escuela de negocios, mejor dicho,
y estaban vendiendo o están vendiendo un máster, ¿de acuerdo? Pues ellos tenían un problema y es que tenían un formulario, ¿de acuerdo? A ver si lo sé narrar de un tirón, ¿vale? Porque hace ya un tiempo hace unos meses que lo he hecho y bueno, me puede quedar alguna laguna. Pero a ver, en términos generales ellos tenían un problema y es que ellos en ese formulario web, ¿vale? Se les daba de alta al posible cliente y les enviaban hasta que les ayudamos. Ellos lo que hacían es lo que hemos dicho hasta ahora, les enviaban un correo electrónico diciéndole, dándole una información, pero luego tenían que ir a otro formulario e inscribirse, otro formulario que también habían hecho en Zoho CRM. ¿Esto qué provocaba? Y los inscribía. Esto provocaba que el mismo usuario se daba de alta 2 veces en el CRM. El primero para pedir información y el segundo para inscribirse en el curso, ¿no? En el máster. ¿Qué pasaba? Por lo que digo, 2 veces el mismo registro y tenían ellos que luego fusionar o eliminar o, bueno, al final eliminar uno de los dos. Bien, esto lógicamente, aparte de que el usuario tenía un problema, básicamente yo veo 2 problemas aquí, que teníamos por un lado el problema de que el usuario tiene que registrarse 2 veces, que eso es un coñazo, ¿vale? Segunda, y ahí hay un problema de que puede ser que pierdas, ¿no? Pierdas cuanto más veces tengas que hacer, obligarle al usuario a hacer cosas, más probabilidades tienes de que lo pierdas, ¿vale? Y luego a nivel interno administrativo, detectar la duplicidad, eliminarla, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, es verdad que tuvieron que pasar a la versión Enterprise, ¿de acuerdo? Porque juntamos varias cosas. Lo que hicimos fue, básicamente, lo que se hizo fue coger en un único formulario, ¿de acuerdo? Se pedía información y se le enviaba un correo electrónico, pero ese correo electrónico, además de la información, llevaba una llamada a la acción, ¿vale? Es un llamamiento, un botón incrustado, que ese botón lo que hacía es que llamaba, ¿vale?, a un servicio web que pedía, es decir, lo que hacía es recibes el correo donde te decía, pues mira, la información del máster es esto, ¿quieres inscribirte? Inscríbete. Entonces ese botón lo que hacía es que lanzaba un formulario del Survey, que es otro producto de Zoho CRM, ¿vale? Esto es muy interesante porque a veces necesitamos, para completar el círculo, apoyarnos en alguna otra herramienta. En este caso hicimos con un formulario del Survey. Ese formulario era un formulario que lo que le abría era una página web que estaba enlazada con su ficha y él solamente tenía que confirmar si quieres inscribirte sí o no. Solamente tenía estas 2 opciones. Si decía que sí, eso actualizaba un campo, no sé si me vais siguiendo, es decir, recibe un correo con un botón que es un botón de inscríbete. Ese botón en realidad estaba lanzado con un Zoho Survey. De esto hablaremos en otro podcast, ¿vale? Ahora de momento quedaros con que es un producto que genera encuestas online en modo web. Entonces, en esa solamente preguntamos sí o no. El hecho de que dijera sí, como Zoho Survey está enlazado con Zoho CRM y Zoho CRM tenía los datos de qué cliente estaba rellenando la encuesta, actualizábamos un campo en la ficha del posible cliente diciendo que sí que quería inscribirse. Y eso disparaba un flujo, ¿de acuerdo?, de conversión y generaba automáticamente la conversión de ese posible cliente a cuenta contacto, generaba además la oportunidad rellenada ya con el importe del curso, ¿de acuerdo? Y ya le enviaba automáticamente un correo electrónico con la forma de pago que tenía, con las condiciones de pago, etcétera, etcétera, y con otro tipo de información, con un PDF adjunto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que fijaros qué manera más simple, bueno, más simple me refiero de cara al usuario, es decir, con un único registro recibe un correo y se puede autorregistrar, inscribir en ese momento. Parece que por detrás hay mucha historia, pero no es tanto, es más pensar cómo hacerlo que lo que hay que hacer en realidad, ¿vale? Bien, pues por eso digo que Zoho CRM junto con algunas otras herramientas os puede dar un potencial brutal, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo bastante, es sencillo pero a la vez enrevesado de llegar a esa conclusión, ¿de acuerdo? Pero para que veáis que podéis hacer, seguro que lo que estáis pensando lo podéis hacer. Y bueno, pues nada, por hoy ya termino este podcast, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado.
Y nada, y ahora simplemente espero que de vuestra parte que valoréis y compartáis en vuestras redes sociales este podcast y bueno, si no estáis suscritos que os suscribáis, porque de esa manera vais a estar más informados, ¿eh? Podéis utilizar la plataforma de iTunes para aquellos que seáis o seáis amantes de Apple. Y aquellos que no, pues podéis también utilizar iVoox, ¿vale? Que es una plataforma de podcasting española, por cierto, muy potente y en la cual pues también tengo puesto este podcast para que os sea muy cómodo, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible en iTunes, si podéis, si os gusta y lo queréis conveniente, una valoración 5 estrellas os estaría encantados, porque eso me va a ayudar a posicionar mejor este podcast, que creo que puede ayudar a más gente y de una manera que igual que yo estoy intentando aportar mi granito de arena a la comunidad de Zoho CRM, pues espero que de esa manera, compartiendo y valorando, vosotros también ayudéis seguramente a colegas, a vuestro entorno pues a mejorar su Zoho CRM, o por lo menos a que vean que esta herramienta es una herramienta potente, ¿vale? También, como siempre, recordaros que podéis solicitar información a través de mi página desde mi página Píldoras con Z, crm.com, todo junto, para que os eche un cable si tenéis alguna duda particular o en algún comentario en el propio podcast, ¿de acuerdo? Y también está mi dirección de correo, que es ayuda@pildorazconzcrm.com, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo podcast la próxima semana.